Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Les saludo con la paz de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Es una noche más en donde Dios nos permite conectarnos para llegar hasta sus hogares y compartir la preciosa palabra del Señor. Hoy ha sido un día muy especial para mi vida. Les recuerdo que estos mensajes están siendo grabados en época de cuarentena por el coronavirus, y es una etapa donde la iglesia no puede ir al templo y todos estamos en la casa y todos estamos haciendo de forma virtual los mensajes, los cultos y las reflexiones, porque quizás en algún momento estos videos serán vistos en otro tiempo. Quizás en esa generación, esas personas podrán saber por qué saludábamos de esta forma o por qué estábamos con este tipo de ambiente. Y les digo, ha sido un día muy especial. Hoy pude visitar nuestro templo físico, nuestro auditorium de la Iglesia Tabernáculo de la Fe, y realmente no pude contener mis lágrimas al ver el templo vacío. Encendí las luces, miré todos los lugares, recordé el rostro de cada hermano precioso que se congrega, y las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, y pedí a Dios que por su misericordia extienda su gracia y extermine ya esta plaga que está afectando al mundo entero, que está afectando a la iglesia amada y que no nos permite congregarnos. Ha sido un tiempo muy sensible en este día, hermanos. También al preparar esta palabra que corresponde hoy día, la quinta palabra hoy, cuyo nombre tiene tengo sed. Parece que no dice mucha cosa, hermanos. Tengo sed. Pero cuando empezamos a desmenuzarla y mirar la agonía de nuestro precioso Señor y Salvador, es difícil no llorar. Es difícil no llorar. Es difícil controlar el dolor que en el corazón se siente por un momento al mirar a nuestro Salvador sufriente, maltratado y violentamente y despiadadamente flagelado. Todo por amor a cada uno de nosotros. Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Que el Espíritu Santo en esta noche pueda guiar esta palabra para bendecir a su preciosa iglesia, para bendecir a las personas que en algún momento escucharán este mensaje. Les saluda una vez más su pastor y amigo, el pastor Jorge Barrera, pastor de la Iglesia Tabernáculo de la Fe de la ciudad de Quito. Quiero hacer una oración. Precioso Señor, te doy gracias en esta noche. Mi alma está afligida, Señor, por el día especial que viví. Tengo gozo en mi corazón porque sé que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Porque sé, Jesús, que tú resucitaste. Tengo gozo en mi corazón porque tu palabra es vida y me bendice, Señor. Pero cuando miramos la historia de tu crucifixión, Señor, no puedo dejar de sentir dolor y tremenda gratitud, Señor, porque lo que hiciste, Señor, no lo haría ningún ser humano en esta tierra, porque tú pusiste tu vida por nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que en esta noche tu Santo Espíritu guíe mi corazón, mis pensamientos, y mi boca hable lo que tú quieras que hable, con la verdad, Señor. Que las personas que se conectan o escuchan puedan entender lo que hiciste y lo que perseguiste, Señor, con tu muerte en la cruz. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. En tus manos estamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La quinta palabra tiene por nombre tengo sed. Y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29.
le invito a que usted pueda abrir su Biblia y pueda leer conmigo esta porción de la Escritura, para luego empezar a desmenuzar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y el significado profundo de esta palabra. Profundo, muy profundo. Dice la Escritura, repito, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, le acercaron a la boca. Queridos amigos y queridos hermanos, físicamente tenía razón Jesús de tener sed. Era imposible no sentir sed después de todo lo que el Señor Jesucristo vivió. Y haciendo un poquito recuento de los 2 días anteriores o del día anterior a la crucifixión y el día de la crucifixión, podemos mirar, amados hermanos, que el Señor le pasó por momentos muy dolorosos, muy difíciles. Él antes instituyó, preparó y y celebró la Pascua con sus discípulos. Lavó los pies de sus discípulos. Pronunció un gran discurso y fue al monte del Getsemaní a orar, donde su sudor era como gotas de sangre, dice la Escritura, ya por la presión que estaba viviendo. Sabía lo que le habría de acontecer. Él pudo decirle al Señor Jesucristo, si es posible, al Padre Celestial. El Señor Jesucristo le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No es porque se estaba arrepintiendo. No, jamás él se arrepintió de lo que tenía y quería hacer. Pero sí sabía el dolor que físicamente iba a tener. Pero el Señor dijo, no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Padre querido. Me sujeto a tu voluntad. Quizás en este momento el Espíritu Santo me da una palabra. A veces estamos orando por esta pandemia y decimos, si es posible, pasa de nuestras vidas esta copa que estamos viviendo. Pero también debemos decir, Señor, pero que se haga tu voluntad. Tal vez lo que estamos viviendo, Dios lo ha permitido, porque en su voluntad perfecta Él tiene cosas buenas para cada una de nuestras vidas. Pero volviendo al escenario del que estoy hablando, Jesús, a más de pasar por estos momentos, de celebrar la Pascua con sus discípulos, comiendo del pan y bebiendo de la copa, después que pronuncia el discurso, lava los pies de sus discípulos. Él lavó los pies de sus discípulos. Y luego en el Getsemaní ya empezó a sufrir la presión de lo que acontecería. Al siguiente día, en horas de la madrugada, fue sometido a 3 juicios totalmente injustos y perversos. Uno ante las autoridades religiosas, los sacerdotes y sumos sacerdotes de la época, ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Juicios totalmente injustos, totalmente amañados, totalmente engañosos, con la finalidad de cumplir el objetivo perverso de crucificar a Jesús. ¿Por qué estos hombres hicieron eso? Lo hicieron porque Jesús les dijo la verdad en la cara. Jesús los confrontó con la verdad. Jesús los desenmascaró. La gente que es desenmascarada empieza siempre a despotricar en contra de aquel que dice la verdad. Las personas veraces nunca son bien vistas por los mentirosos y engañadores. Y estos sacerdotes estaban engañando al pueblo. Jesús les confrontó con su estilo de vida y mentira en el oficio sacerdotal. Por eso querían deshacerse de aquel que les estaba desenmascarando. Querían deshacerse de aquel que les decía la verdad en la cara. Estos 2 hombres y el equipo, el cuerpo de sacerdotes, de ministros de aquella época que se llamaba Sanedrín, le hicieron
un juicio injusto. Luego, como ellos no tenían la autoridad para sacrificar a la persona, fueron y lo sometieron a otros juicios injustos con Herodes y Pilatos. Pilatos y Herodes, hasta que quedó en las manos de Pilatos. En esos trajines, de aquí para allá, y la presión, cualquier persona tiene sed. Cualquier persona tiene sed. Aunque la Escritura dice que como mansa oveja fue al matadero y no hubo gemido de parte de él, o sea, no pronunció ninguna palabra, solo se dedicó a contestar a Pilato. Pilato tuvo en sus manos la capacidad de absolver al Señor Jesucristo del juicio injusto. Sin embargo, no lo hizo. Y él no puede decir que no tuvo la oportunidad de resolver la situación, porque Dios tiene que hablar, el Padre tiene que hablar a la conciencia. Cuando él dijo, ninguna culpa encuentro en este hombre, su conciencia le estaba diciendo, él es inocente, suéltalo. Habló con su mujer y tampoco quiso meterse, dijo. En otras palabras, es inocente. ¿Y ahora qué decido? Si decido por mí, entendiendo lo que estoy viendo que es inocente, voy a quedarme mal ante la gente. Mejor voy a dejar que el populacho decida sobre este reo, sobre Jesús. Y lo sometió al criterio y a la decisión del pueblo. Lo peor que puede hacer un gobernante es dejarse llevar por el criterio del pueblo. Todo gobernante debe decidir sobre la conciencia que Dios puso dentro del ser de cada hombre para poder dirigirnos y discernir entre el bien y el mal. Toda esa presión, Jesús puesto, yo siempre he dicho, en subasta. ¿A quién elegís? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Las tinieblas o la luz? ¿El odio o el amor? ¿La violencia o la paz? Y podría decir muchas cosas más. Todo eso produce sed. Cuando Cristo después es sometido, hermanos, ya y sentenciado, es sometido al castigo previo a la crucifixión. Toda persona que iba a ser crucificada primero tenía que pasar por un castigo previo. Hermanos amados, la Escritura nos enseña el proceso que se vivió con Jesús. Jesús fue sacado y atado sus manos atado a un madero y con sus manos atadas, fue sometido a los azotes más perversos que un hombre puede infringir sobre el cuerpo de un ser humano. El látigo de los romanos era un cuero largo con pedazos de huesos filosos o de plomo o de cobre. Eran garfios. Se lo conocía como el flagium, y cuando el tirano, el verdugo, azotaba en el cuerpo de la víctima, estos se clavaban y al salir rasgaban y destrozaban la piel del sentenciado. Muchas veces se les veía las arterias, y dicen algunos escritores que se les veía muchas veces hasta sus intestinos, de la forma en que iba cortando y destrozando. Muchas víctimas morían en los azotes y no llegaban a la crucifixión. Pero Jesús pasó por ese momento tan desagradable. Unos perdían el conocimiento y otros perdían su vida. El cuerpo del Señor Jesucristo fue destrozado. Y por eso le digo, yo estaba leyendo todo lo que les estoy hoy estudiando, todo lo que hoy estoy compartiendo. Y les soy sincero, empecé a sentir mucho dolor al oír la descripción que los historiadores dicen que acontecía con la víctima, con el reo de muerte. Sentía mucho dolor, porque Jesús
mi inocente Señor y Salvador, pasó por un momento tremendamente doloroso. Ya empezaba a desangrarse en los azotes. ¿Cómo no va a tener sed? ¿Cómo no va a tener sed? Si ya la presión, los azotes y el dolor generaban mucha sed en su cuerpo. Luego se da el evento de la crucifixión. Previo a la crucifixión, iglesia querida, amigos queridos, después de los azotes le pusieron su corona de espinas, rasgaron sus sienes, su cabecita, y empezaba nuevamente a sangrar. Era golpeado y escupido. Y lo tenían a la intemperie para que todo el mundo lo vea, en ese sol calcinante de esos sectores orientales. ¿Cómo no va a tener sed el precioso Salvador? ¿Cómo no? Él tenía sed. Ya en la crucifixión, que era el tormento más penoso y humillante de todos los tiempos, en aquellos tiempos. Hermanos, era tan terrible la muerte de la crucifixión que los romanos nunca le aplicaron a un ciudadano romano. Este método de dolor y de sacrificio se lo hacía exclusivamente a los extranjeros y a los esclavos, pero los ciudadanos romanos no pasaban. Y como los romanos eran muy nacionalistas y odiaban al extranjero, lo hacían con placer, con odio, con salvajismo. Jesús, el condenado, tenía que cargar su cruz, por eso pusieron a Jesús la cruz sobre sus lomos y tenía que cargar. Y trataban de hacerle pasear con la cruz por todos los puestos importantes de la época, de la ciudad, para que la gente, como un desfile, esté viendo cómo iba el crucificado, el que iba a ser crucificado con el instrumento de su muerte, la cruz. Y a lo que la víctima cargaba la cruz, los azotes le hacían mantener despierto y alerta para que pueda llegar hasta el lugar de la crucifixión. Y Jesús durante ese trayectorio soportó burlas, soportó los azotes, soportó el dolor por causa de los hombres sádicos de aquella época y por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad, y él tuvo que cargar su cruz. Nosotros sabemos que en algún momento ya no avanzaba y pusieron a Simón de Cirene, un hombre de descendencia africana, un negrito precioso, que agarró la cruz y le ayudó a cargar hasta el Calvario. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estuvieron sus discípulos? Ninguno se acercó a ayudarle a cargar la cruz a Jesús. Ninguno. Pero cuando Jesús estaba en su momento de popularidad, todo el mundo estaba atrás de él y sus discípulos. Voy a decirlo en un término natural, sacando pecho: yo camino con Jesús, soy discípulo de Jesús. Pero el momento en que Cristo necesitó que alguien le ayude a cargar la cruz, no hubo uno. Y los romanos obligaron a uno llamado Simón de Cirene a cargar. Más adelante, según la Escritura nos muestra que Simón de Cirene se convirtió al Evangelio y entregó su vida a Jesucristo. Creyó en aquel que fue crucificado y aquel a quien le ayudó a cargar la cruz. ¡Qué privilegio de Simón de Cirene! ¡Qué privilegio! Que la historia bíblica haya incrustado su nombre para que nosotros lo recordemos. ¡Qué privilegio! Un hombre intrascendente en aquella época, pero para el día de hoy y todos los años hasta que Cristo venga, siempre hablaremos por haber sido, aunque sea obligado, pero ayudó a cargar la cruz del Señor Jesucristo. El crucificado llegaba al monte o al lugar donde iba a ser crucificado,
y era acostado sobre el madero. Sus manos eran amarradas en la cruz y luego incrustaban en sus manos clavos de 6 pulgadas de largo y clavos de 1 pulgada de ancho. Estos traspasaban sus manos y sus pies. Oh, bendito sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de aquel que me amó. Luego era levantado con cuerdas. Y cuando era levantado era el momento más doloroso porque el cuerpo se sostenía por los clavos. ¿Cómo no va a tener el Señor Jesucristo sed? ¿Cómo no va a tener sed? Si el desangrarse, el desfilar por la vía dolorosa, los azotes y todo lo que vivió, cualquier ser humano tendría que tener sed. Cualquier ser humano. Usted y yo sabemos el valor del agua. ¿Cuánto más en aquel tiempo? Hoy nosotros abrimos la llave y tenemos agua. Hoy el agua está a nuestro alcance, antes tenían que buscarla. Y había épocas de escasez donde no había agua. Mucha gente, inclusive quizás oraba al Señor para que envíe agua del cielo. Se cavaban pozos. El valor del agua es indescriptible. Sin agua el ser humano no puede vivir. No podemos vivir sin agua. Es más fácil vivir más tiempo tomando agua que sin comer. La comida es importante, pero el agua puede sostener y darnos vida más tiempo hasta que se pueda comer. El valor del agua era tremendamente importante. Y el Salvador Jesucristo, creador de todas las cosas con su Padre, que creó el cielo y la tierra y las fuentes que proveen del agua al ser humano y a la tierra, tuvo sed, solicitó un poco de agua. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiero decirle, ¿qué significa esta palabra? Es admirable, sed de justicia. Sed de justicia. El que dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Sufrió sed para saciar la nuestra. Dice Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y levantando su voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que dijo, el que quiera beber de mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora tenía sed. Jesús, que ofreció saciarnos con el agua de vida, ahora estaba con sed en la cruz del Calvario. En una ocasión dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús decía, bienaventurados todos los que se acercan a mí, porque tienen hambre y sed de justicia, yo saciaré sus vidas, calmaré su sed espiritual. Un día él tuvo un encuentro con una mujer preciosa en el pozo con la samaritana. Nosotros conocemos la historia, quizás si usted no la escuchó alguna vez, léala. Está en Juan capítulo 4. Jesús tuvo un diálogo con una mujer que sacaba agua y llevaba agua a la casa, sacaba el agua de un pozo para llevar a su casa. Era el oficio de las mujeres. Y cuando ella habló con Jesús, Jesús le dijo, más del agua que yo te daré de beber, no tendrás sed jamás. Eso dijo Jesús. Pero ahora el Salvador tenía sed. Muchos escritores dicen que cuando el Señor Jesús tuvo sed, estaba llevándose la sed del mundo. El mundo tiene sed. Por eso dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el último gran día de la fiesta, Jesús dijo, si alguno viene a mí,
Si alguno me busca, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, para que de su interior corran ríos de agua viva. En otras palabras, para que nunca más vuelva a tener sed, para que nunca más tenga sed. Ahora el Salvador tenía sed. El mundo es sediento, no sabe para dónde coger. Por eso busca saciarse en drogas, en adulterio. Busca saciarse con el dinero, tienen sed de dinero. Busca saciarse con cosas que perecen en la tierra y no satisfacen al hombre. Y que cuando están frente a la muerte, nada de lo que hayan hecho, de lo que tengan, les puede solucionar su vida. Pero los que se acercaron al Señor Jesucristo y bebieron de esa agua, tienen paz en su vida. Nosotros, en la segunda palabra, vimos la salvación de un hombre que tuvo sed del amor del Señor Jesucristo y clamó a Jesús, pidiendo que se acuerde de él cuando esté en su reino. El Señor sacia la sed de los que le buscan, pero ahora el Salvador está teniendo sed. La sed del Señor Jesucristo no nació en la cruz del Calvario. Nació en el mismo cielo, desde el mismo Génesis. Cuando vio al hombre, a lo más hermoso de su creación, lo vio siendo engañado por Satanás, llevándolo a tomar decisiones por su propia cuenta y conduciéndoles a vivir sin él, renunciando a él. Por eso en el cielo, yo siempre digo, se hizo una reunión entre las autoridades del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo rescatamos al hombre de la condición pecaminosa a la que él decidió meterse? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién salvará a ellos? Y Jesús dijo, yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo daré mi vida para rescatar al hombre que se perdió. Él tenía sed de rescatar al hombre y devolverle la condición con la cual Dios le creó. Dios nos creó para vivir en Jesucristo, para adorar su santo y precioso nombre, para ser sus hijos, ser cuidados por Él y ser bendecidos por Él. Dios nos creó para su gloria y honra, no para que nosotros nos revolquemos en la desgracia del pecado. Dios tenía sed de salvar al hombre cuando vio que el hombre empezó a hacer figuras para adorar. Cuando el hombre decidió adorar a animales y luego coger troncos y con habilidad de sus manos hacer esculturas que se parezcan a alguien como persona y postrarse delante de él y decirle que es su Dios y hacer de ese tronco, de ese yeso, de ese metal, hacerlo su Dios. Entonces Dios tenía sed, mucha sed, de enderezar la fe del hombre. Enderezar la fe del hombre. Si Dios saca al pueblo de Israel de Egipto es porque Egipto era un pueblo pagano que tenía muchos dioses. Y Dios en cada plaga derrota a los dioses egipcios para demostrarle a los hebreos que no existe otro Dios como Él. Cuando el pueblo en el desierto tuvo sed, de la roca salió agua y se saciaron más de 2 millones de hebreos. Cristo representa la roca, la peña de Oreb que brota en el desierto. Él sacia la sed. A Moisés se le da las tablas y se le da los mandamientos, y el primero y más grande mandamiento que está entre los 10 dice: no te harás dioses, no te postrarás a dioses a otros dioses delante de mí, no tendrás dioses delante de mí. El Señor dijo claramente: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás.
No te postrarás a ellos. Yo soy tu Dios, fuerte y celoso. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Lo dijo el Señor. Lo dicen los mandamientos. No te hagas imagen de nada de lo que está arriba en el cielo. Nada y de nadie de lo que está arriba en el cielo. No te hagas imagen de lo que está en la tierra. Porque hay gente que adora a vacas, que adora a figuras de animales. Los que buscan adorar lo que está arriba en el cielo se han imaginado cómo es Dios, cómo son los ángeles, cómo es esto, cómo es este otro, para darle una figura y postrarse delante de él. De lo que está bajo la tierra, los animales, ni aún debajo de las aguas del mar, no te postrarás delante de ellas. Existe un solo y verdadero Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y nuestra adoración debe ser en exclusividad para Él. Dios, Jesús tenía sed de enderezar la fe de los hombres, porque Satanás ha distorsionado y a todo lo que se mueve lo ha hecho Dios para que la gente se postre. Él busca que nadie incline su corazón hacia Dios. Que nadie crea en Dios como dice la Escritura. Por eso Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí como dice la Biblia, como dice la Escritura. Amigo, amiga, si usted está viendo este mensaje, no es como dice la religión, es como dice la Escritura. No es como dice un sacerdote, no es como dice un pastor como yo, no, es como dice la Escritura. Y la Escritura contesta las inquietudes de todo ser humano. Jesús tenía sed de enderezar la fe, por eso vino a la tierra, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenía una sed tremenda de enderezar la fe de los hombres. La fe torcida de los hombres da una fe verdadera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El libro de los Salmos dice que los hombres cogen un tronco, le dan forma y luego se postran y le dicen, tú eres mi Dios. Hacen muñecos para adorar que no tienen, que como dice el libro de los Salmos, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Eso está en la Biblia. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso está en la Biblia. Si no estuviese en la Biblia, yo no te dijera, porque a mí me gusta creer en Dios como dice la Escritura. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor que la vida da por sus ovejas. Yo soy por la puerta el que por mí entrare. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida que sacia. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el que soy, decía la palabra del Señor. Sea bendito el nombre precioso de Jesús. Esa sed tuvo Jesús. Aparte de su sed física, porque fue destrozado su cuerpo. Fue destrozado, fue destrozado. Todo lo que te puedas imaginar no se compara con el real sufrimiento que vivió Cristo. No se compara. No se trata de una película de Hollywood para entender lo que pasó. No se compara. Yo hasta ahora no he visto una película en donde el rostro de Jesús quede totalmente desfigurado de tal manera que no se lo pueda reconocer. Y la Escritura dice que no había parecer en él. O sea, no se lo podía reconocer. La Escritura nos enseña que la túnica le quitaron, a él lo crucificaron desnudo. No hay película de Hollywood que haya podido representar el dolor de nuestro Salvador. Por eso, después de su desgaste físico,
después de las horas de desangramiento que tuvo y de soportar el sol calcinante, él dijo, tengo sed. Recién se preocupó por él. Primero se preocupó por los pecadores que lo estaban crucificando. Luego se preocupó por el ladrón que se arrepintió. Y de ahí se preocupó por el futuro de su madre. Ahora él dice, tengo sed. Tengo sed. Dios tiene sed de que usted le crea. Dios tiene sed de que usted le obedezca. Dios tiene sed de que usted viva para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Dios tiene sed de ver una iglesia que levante su voz para bendecir al mundo, pero para hablar la verdad de Jesús. Dios tiene sed de que su iglesia sea la luz de esta tierra, la luz del mundo. Dios tiene sed que su iglesia sea la sal de esta tierra. Dios tiene sed de que cada discípulo del Señor Jesucristo sea un testigo del mundo. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me predicaréis, en otras palabras, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere, Dios tiene sed de que sus hijos tengan sed de obedecerle. Dios tiene sed de que sus hijos tengan sed de predicar el Evangelio. Dios tiene sed de que sus hijos tengan sed de honrar su nombre y servirle. Dios quiere una iglesia maravillosa que tenga sed y hambre de justicia. Dios tiene sed. Jesús tuvo sed. Y alguna vez leí, y estoy de acuerdo, en la cruz se llevó la sed del mundo. Lo único que tenemos que hacer es beber del agua de vida que Él nos provee. Para finalizar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea que tome, gratuitamente el agua de la vida. La salvación no tiene valor, no hay que pagar. No hay que pagar por la salvación. No hay que pagar. Es gratuita. El que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está invitando a las personas que no le conocen para saciar la sed espiritual que en ellos hay. Para que ya no vivas desorientadamente. Para que creas en el único y verdadero Dios. Hoy el mundo está celebrando el Viernes Santo. No sé qué tiene de santo. Yo siempre diré, no puedo llamar santo el día en que mataron a mi padre. No. Y la forma en que lo mataron. No podría llamarle santo. Si yo pudiera saltar esa fecha cada año, no la recordaría jamás. Pero llaman santo a un día en que la vida del Maestro, de Jesucristo, el Señor de señores, el Príncipe de paz, el Rey de reyes, fue sacrificado inmisericordiamente. Pero eso lo dice la tradición. Hoy la gente estaba buscando la forma de cómo hacer una procesión dentro de su casa. Oía una periodista que decía que hagan una procesión dentro de la casa y que hagan estaciones conforme a la costumbre tradicional, hacer las estaciones dentro de la casa. Jesús tiene sed de que tú creas en Él como dice la Escritura. No se trata de una procesión. No se trata de regar agua desde un helicóptero. No se trata de pasear un muñeco colgado de un helicóptero. Perdón, tengo que decir la verdad. Siento en mi corazón decirlo. Se trata de reconocer que Jesucristo murió por tu vida y desea saciar tu sed espiritual para darte eternidad como le dio al ladrón de la cruz. Entrega tu vida y bendice
el nombre santo de Jesús. Bendice. A ti que eres cristiano, Dios tiene sed de que seas un cristiano verdadero, genuino, que te identifiques con Él y que cumplas el llamado y el mandamiento de Él. Agradezco a Dios por esta palabra. Perdonen si en algún momento me emocioné, pero hablar de Jesús, del ser más hermoso, del Rey de mi vida, me apasiona. Si he llorado de pronto o me causa dolor, es porque yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús y deseo mirar a Jesús como el Rey de mi vida. Deseo obedecer a Jesús conforme a sus mandamientos y deseo servir a Jesús conforme a su llamado. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, precioso amigo que escuchas este mensaje. Yo sé que este mensaje va a estar en el Facebook dando vueltas. Los estoy subiendo en el YouTube y en todo tiempo lo buscarán por la palabra. Y sé que tú tendrás la oportunidad de oír este mensaje. Dios te bendiga, que encuentres la paz y el amor de Jesús y sacies tu sed espiritual. Cuando llegamos a Cristo se acaba la sed, porque Él se llevó la sed de este mundo. Sea bendito el nombre de Jesús. Padre, te amamos y te bendecimos. Gracias por Jesucristo. Jesús, te amamos y te agradecemos por el inmenso amor que tuviste con nosotros, por haber saciado mi sed y por saciar la sed de todos los que se acercan a ti. Espíritu Santo, te agradezco porque nos revelas los principios y verdades bíblicas. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo nos muestra a través de ella tu verdad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos bendiga siempre y nos permitas estar fieles y firmes hasta tu pronta venida. Gracias, Señor. Iglesia querida, amigo que nos estás viendo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Dios te bendiga siempre. Un abrazo. Dios te guarde.